Pero lo tengo en videollamada al titular de Yacimientos Carboníferos, ex jefe de gabinete, ministro de distintas áreas. Aníbal, soy Luis Novarecio. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo vamos? Bien, gracias por atendernos. Arranco por esto que No, recién por estábamos favor. discutiendo. Aníbal, ¿hubo espionaje para vos en la gestión Macri de propios y ajenos? No tengas duda. Este mamerto ha dedicado mucho de su tiempo a esa porquería. Lo ha hecho con su familia. Él llegó procesado por Espionaje. esta misma situación a través de lo que venían haciendo en la ciudad de Buenos Aires, y que lo hayan salvado en el tiempo relámpago no significa que no conozcamos exactamente a lo que se dedicó toda la vida. Lo ha hecho con todos eso, absolutamente con todos. Un tipo sin ningún escrúpulo, un tipo sin ninguna formación, un tipo que no podía hacer otra cosa que esas porquerías a las cuales acostumbró a buena parte de su gabinete, que tampoco tenían demasiadas luces, y los resultados están a la vista. No hay que hacer mucho esfuerzo para esto. Hay que ir y mirar el expediente. Hay pruebas a montones. Yo no corresponde que opine, pero en una parte comparto. Quiero decir que lamentablemente el espionaje en la Argentina se ha utilizado más para meterse en las sábanas ajenas que para prevenir cuestiones centrales, como pasó en las gestiones anteriores. Los relatos de Jaime Estiuso. Déjame que te haga una diferenciación. Sí. Cuando se saca la ley, cuando se dicta la ley 25.520, ley de inteligencia, fue un acuerdo de todos los partidos políticos. Un tema no es menor, es un tema muy de fondo, porque con el manejo de la inteligencia a piacere, digamos, se ha hecho mucho daño en la Argentina. La realidad es que nunca había sucedido una cosa de la característica de lo que sucedió con la AFI en los últimos tiempos, y lo que hemos visto. En primer lugar, se había llegado a una modificación de la vieja Secretaría de Inteligencia del Estado, que había sido creada por Juan Perón como un área de control de Estado, así se llamaba con Juan Perón, para crearla en una agencia que además tuviera fondos públicos. Lo primero que hizo el mamerto cuando llegó fue pasarlos a privados 1.200 millones de pesos que se utilizaron en lo que se les antojó. Es verdad, es verdad. Bueno, ¿Vos decís que en la gestión de Néstor y Cristina no se usó la AFI, no se usó los famosos cassettes que escuchaba Néstor traídos por Estiuso para saber qué pasaba con los opositores? ¿No pasó eso? Néstor, escuchando cassette, no lo conociste a Néstor. Escuchando cassette, Néstor. Pero lo contó Estiuso. Lo contó Estiuso y un altísimo funcionario que no. Estiuso puede decir lo que quiera, porque en definitiva él fue jefe de operaciones de la Secretaría de Inteligencia. Pero de ahí a que le digas que el presidente lleva como si no tuviera tiempo, como si yo no conociera las cosas que hacía Néstor durante todo su día. Un hombre que tenía limitaciones como todos los humanos, en donde tenía que comer, dormir y hacer otras cosas como para que lo mantengan lo suficientemente fuerte para llevar adelante una presidencia, como para tener tiempo y escuchar una cassette. Estamos todos locos con eso. Yo la verdad que nada me gustaría más que hablar con Gustavo Vélez, que es un funcionario importantísimo en este momento, que le costó irse del país con la inteligencia. O sea, no es que apareció con Macri, que yo no dudo que hayan investigado. Yo quiero decirte, Aníbal, si me apurás con la pregunta, es decir, ¿crees que pasó esto? Recontra pasó. Pero preguntémosle a Vélez. A mí me encantaría, Vélez, que cuando osó en el programa de Mariano Grondona mostrar el identiquito, no había fotos de Jaime. No lo puede hacer. Bueno, está bien que no puede ser, pero que demostraba que los servicios siempre estaban en ese sótano. 520, la que yo te estoy diciendo, no se debía hacer. Un funcionario no debía hacer eso. Tampoco significa que él tenga que estar pasando por situaciones oprobiosas o cosas por el estilo, porque haya hecho una cosa de esa característica. Si hay una sanción por haber utilizado herramientas de la inteligencia distintas a las que marca la propia ley, que lo sancionen, pero no que tenga que tener dolores de cabeza, que no los conozco bien a fondo, pero sé que lo ha explicado el propio presidente de la Nación. Bueno, esto lo vimos y vuelvo a insistir, yo siendo ministro del Interior y teniendo a cargo las 4 fuerzas federales, trabajé mucho con inteligencia, conozco mucho lo que se hizo, como para que uno se coma la facilidad de decir que me traen una cassette para que yo escuche la pelotudez de tal o cual persona. Suena muy gil, ¿qué crees que te diga? ¿A vos te suena gil? Yo admiro tu capacidad de expresarlo. Vos decís que no pasó nunca eso, que durante el kirchnerismo nunca usaron a los espías, como modo de investigar a los opositores. Que me conste la efedrina de Narváez y todo eso, nada. Que me conste no. El que me va a ayudar la mesa, el candidato a jefe de gobierno del radicalismo que le inventaron... Gracias, Enrique Olivera. No pasó eso. Pero que no me consta a mí que haya pasado eso. ¿Y cómo te consta lo de Mauricio Macri? Estamos hablando de casos absolutamente puntuales, porque hay pruebas.
Porque están las pruebas. Pero Aníbal, ¿qué prueba? Cristina Camaño dijo, apareció una computadora olvidada. Ya es bravo, ¿no? Que se olvide una computadora, ¿no? Si yo te digo que hay pruebas, es porque hay pruebas, que hay demostraciones de instrucciones hasta por escrito de lo que estamos hablando. De seguir o de controlar o de analizar lo que dice o hace tal o cual persona. Están las pruebas, yo sé que están las pruebas, por eso lo estoy diciendo. La justicia está trabajando sobre ese punto. Te puedo preguntar porque no trascendió esto. No trascendió y no violemos la investigación ni estropeemos la investigación. No lo voy a hacer, pero vos decís que hay prueba documental, papeles que dicen que cómo se espiaba. Donde hay instrucciones, claro. Perdón, a mis amigos y clientes como Cristóbal López y Fabián de Sousa, que se comieron 20 meses en cana por estos basura, yo sé lo que hicieron, y cómo los metieron en cana por segunda vez un jueves por la tarde en Casa de Gobierno, con Arribas, con Magdalani, con el jefe de gabinete, con el ministro de Justicia y el Mamerto. Y él tomó la decisión de que vuelvan a estar en cana. Una desproporción lo que hemos vivido los argentinos. Y no me voy a callar la boca nunca. Lo voy a decir tantas veces como sea necesario para que se comprenda al infierno que sometieron a este país con un inútil. Por lo inútil de toda inutilidad. Hablemos un poco de la discusión que aparece hoy, que es cuarentena y ahogamiento económico. No lo planteo de aquellos de siempre que quieren hacer volar la cuarentena porque no les importa otra cosa más que la codicia. Estoy hablando del legítimo, no sé, laburante. Sí, hay que hacer alguna corrección. Sí. Déjame meterme un poquito en lo que venía viendo, sí. Esperando que se diera el momento para entrar, venía viendo el programa. Mark Twain, algunos se lo adjudican a Mark Twain, otros se lo adjudican a Benjamín Disraeli, que fue primer ministro británico, una frase que dice que hay tres tipos de mentiras: las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas. Yo escuchaba recién las estadísticas que decía el doctor, que por suerte es doctor, porque a los que nos dedicamos a las estadísticas, ver esas cosas a veces te dan dolorcito de panza. La realidad es que lo que vos tenés que estar pensando es cómo se arranca en un país para sostener el resto de la curva. Si vamos a hablar de un eje cartesiano, que yo lo tengo que proyectar, si yo sigo planchando porque no dejo que se mueva demasiado esa curva, voy a estirar cada vez más el punto y va a ser cada vez menos la cantidad de gente que va a tener esa complicación. Entonces yo quiero destacarlo eso, porque si estamos hablando de una cantidad de 111 muertos por millón en Brasil, con 11 en la Argentina, es porque ha habido una política que se dio para tratar de contener el impacto sobre la población argentina. Si lo tenemos que mirar respecto de Chile, vas a ver una cosa por el estilo, porque si son 22 millones de chilenos, hay que ver la cantidad que tienen como para ver que el impacto es mucho mayor que lo que significa el resto de los países, porque nos ocupamos de que eso sucediera. La gestión de este presidente. Sí. ¿Y con esto qué me quieres decir? Digamos que yo no estoy tan convencido que eso fuera así, y que es probable que se corra el punto, porque lo que se está haciendo es achatando la curva, precisamente controlando el impacto de lo que significaría toda la sociedad en la calle. Si eso fuera así, vos decís, ¿se banca 10 semanas el país en todo el ámbito? Porque digo, me parece que también hubo como un enamoramiento razonable al principio, estar solo hablando de lo epidemiológico, lo sanitario. Hoy me parece que hay otras cosas más para considerar. Lo psicológico, lo económico. ¿Se banca 10 semanas más la cuarentena? Lo psicológico es lo que más me puede preocupar en este caso. Lo económico, o lo que pueda implicar para la Argentina lo económico, es una situación incomodísima que tiene que resolverse. Muchos de los que hablan de la cuarentena o de los que hablaban del contagio como rebaño, es un despropósito que nuestra Constitución no permite, no solo por su propia letra, sino porque tampoco lo permite en función de los tratados internacionales. A contrario sensu de esa explicación, en términos económicos, los que sí permite nuestra Constitución, artículo 75, inciso 19, es las compensaciones que está haciendo el presidente, lo explicó desde el primer momento, tantas veces como sea necesario. Ustedes hablaban hoy de que los municipios no iban a poder, porque no están recaudando. No van a recaudar, no hay forma que puedan recaudar, no hay forma que mejore la economía porque no tiene actividad. Aníbal, compensaciones estás hablando, por poner ejemplo, 10.000 pesos de la IFE, 6% aumento para los jubilados, que lleva la mínima a 16.000 pesos. Compensar no compensa. Te digo sobre los dos. A las empresas se le ha dado dinero para que puedan compensar los salarios.
ahí hay un tema por corregir y yo lo he hecho público, no tengo por qué callármelo. Si nosotros vemos que en una empresa puede trabajar el marido y la esposa de una pareja y los dos pueden cobrar los salarios, yo entiendo que en la IFE, en una misma casa, pueden los dos que componen la pareja también cobrarlo de la misma manera. El 6.4% de los jubilados es absolutamente exiguo. Cuando Néstor Kirchner llegó, siendo yo ministro del Interior y el actual presidente de la Nación, jefe de gabinete de ministros, tomó un país donde el impacto de las jubilaciones significaba el 4% del Producto Bruto Interno. Y antes de que se pusiera a funcionar el índice de movilidad jubilatoria, lo llevó al 11% del Producto Bruto Interno con varios acuerdos. Yo no tengo duda que Alberto termina haciendo eso a corto plazo. Tiene que ir resolviéndolo de la mejor manera, porque también son compensaciones que no se pueden dilatar. Sí, mientras tanto, hablale al 60 o 70% de los jubilados que cobra 16.000 mangos en este momento. Sí, van a tener que recibirlo, y lo van a recibir, no tengo duda. Conozco cómo es el tema. Si el presidente desde el primer momento habla de las compensaciones, y vuelvo a insistir, nuestra propia Constitución interpreta eso en su artículo 75, inciso 19, porque habla de lo que significa el desarrollo económico específicamente, bueno, estamos hablando entonces de que el Estado va a tener que invertir de la forma que sea, y entre otras cosas con el impuesto a las grandes fortunas, morigerar ese impacto para que puedas hacer las compensaciones que tiene que hacer. Acá el presidente acaba de decir, recordame el textual, Nacho, del presidente que dijo esa idea loca de quedarse con... Un país más justo no es perseguir a nadie, ni esas ideas locas de que queremos quedarnos con las empresas. Es recontra loca. ¿La de Vallejo? No es loca, es recontra loca esa idea. ¿Por qué razón? Tengo que ir yo a sacarle el patrimonio a nadie. Si lo que tengo que hacer es una compensación, lo vengo anunciando desde el primer momento. Hablamos de compensación, no de préstamo o de subsidio o de cosa que se parezca. No, pero estoy felizmente sorprendido. Puedo decir que la idea, no importa, no lo personalizo en Fernanda Vallejo. Googlealo, porque lo vengo la idea de Fernanda Vallejo Yo no tengo nada con Vallejo, no me interesa personificar la discusión. No, digo que desde el primer momento estoy en contra de esa apreciación, porque estoy hablando de compensación. El Estado, como lo asumió el presidente de la Nación desde el primer momento, viene hablando con toda claridad que tiene que compensar. No estamos hablando de otra cosa, compensar lo que está sucediendo. Y bueno, es una situación muy mala, sí, es horrible. Tenemos que ver entre todos cómo hacemos para salir espectacular, bárbaro, es lo que tenemos que hacer. Pero no sacándole patrimonios a los otros, es un despropósito sin sentido que no pienso cagar. Pero sí aplicando un impuesto a la riqueza, a los ricos. Es otra cosa, porque en definitiva, este es el país que te dio la oportunidad de que lo hagas. Es una sola vez, no estamos hablando de un impuesto, estamos hablando de una contribución por única vez, en la cual esas grandes fortunas, 12.000 personas, no son empresas, son personas, contribuirían para que se pueda ir resolviendo la situación de estas compensaciones que tan interesantes se hacen y tan importantes se hacen. Acá se criticó porque en tal lugar cobró fulano. Bueno, si quieren joder con esa comidilla, jodan, yo no lo voy a hacer, pero jodan, ustedes no me interesa. Pero la realidad es que si entra una empresa en esa situación con la compensación, tiene que compensar. Tiene que compensar. ¿Por qué? Porque es el impacto que impide el desarrollo económico que nuestra propia Constitución a partir del 94 incorporó en el 75-19. ¿Me explicás vos que viste que los gorilas tenemos dificultad para entender al peronismo, no te cuento al kirchnerismo, ¿me explicás cómo es que Fernanda Vallejo se lanza a una idea que vos calificás de recontraloca? Y yo tengo que entender que es una libre pensadora y que no fue un intento como para o tabicar a los que tienen mucho dinero o apretar a algunos para que se sientan presentes los que han vuelto. ¿Me explicás cómo funciona eso? No quiero personificar. Cualquier diputado de la Nación, no importa, cualquier senador de la Nación, yo lo he sido, tenés derecho a presentar el proyecto que vos quieras. No estoy diciendo que no tengas derecho de presentarlo. Además, nunca hubo un proyecto. El otro día me decía una colega tuya, era un principio de proyecto. No, con ese criterio, un huevo que no se rompió es un principio de proyecto de bizcochuelo. No hay eso, no existe eso. No hablemos de esa posibilidad,
porque esa posibilidad no va a existir nunca. Sin haberlo hablado con el presidente, lo conozco, es mi amigo que hoy es presidente y sé lo que piensa y jamás haría semejante cosa de manotearle el patrimonio a nadie. Estamos hablando de compensar, lo dice nuestra propia Constitución y se está llevando a la práctica. Está claro. ¿Vos sentís que hay una discusión interna? Ya sé que me va a decir yo, de mi gobierno no hablo, etcétera, etcétera, pero que hay como una pelea por saber en este momento tan tremendo que es de la pandemia y de un gobierno de coalición, bien digo, de coalición, de acuerdo que hay como una pelea para saber hacia dónde se dirige, que hay un sector más moderado, un sector menos moderado, que se está peleando ahí adentro? Pero los más moderados y los menos moderados resuelven su tema cuando se dan cuenta que tienen un presidente que decide. Que venga uno a mandar, dice Martín Fierro, y ese vino, está ahí, se llama Alberto Fernández. Tienen que preocuparse en ese tema. Él es el que está monitoreando día a día lo que tiene que llevar a la práctica para poder cumplir con ese objetivo. El primer objetivo que se comprometió es el tratar de llevar adelante una estrategia que impacte lo menos posible en la vida de los argentinos. Son 508 las decesos, desgraciadamente. Ojalá uno pudiera dar a cada una de las familias un abrazo muy grande por lo que sucedió, pero son 508. Miren Italia, Francia, España, Gran Bretaña, Inglaterra, Alemania, Corea del Sur, Irán, Estados Unidos, por Dios, Perú, Brasil, una catástrofe en Brasil, Chile. Si no se dan cuenta que el esfuerzo que se hizo está dando su fruto, ellos no les va mejor en la economía que a nosotros. No les va mejor que a nosotros. ¿Qué te pasa cuando algunos todavía menean, sacuden el tema de Argentina se dirige a Venezuela? Pero son pelotudeces que yo no tengo ganas. Es muy tarde, trabajé desde muy temprano y me quiero bañar y acostarme. La verdad que eso, Luis, es muy estúpido. Ahí, la derecha se le ha dado, y te corro, porque por lo menos tenés formación jurídica e inteligente, además, ha presentado sus gestos, sus nombres y mujeres módicos, absolutamente módicos, en donde no tienen ninguna formación. Cuando escuchas a esta señora que realmente ha representado siempre un ala importante porque es cercana a lo popular y qué sé yo, pero dice tantas estupideces. ¿Qué habla de Susana Jiménez? Sí, claro, tantas estupideces, en donde la señora te dice que le molestó porque vio una cola comprando huevos. ¿Sabe por qué pasa eso, señor? Señora, porque lo que tienen los huevos no lo quieren vender. Entonces no le eche la culpa a una señora que para darle de comer a su familia hace una cola de un montón de tiempo para comprar los huevos para darle de comer a su familia. No minimice ese tipo de cosas, no bastardee, no manosee a los que usted observa como si fuesen personal que trabaja en su casa. Mírelo con otro ojo, que a lo mejor no tuvieron la suerte que tiene usted y tienen que trabajar de otra manera, pero no puede agraviar de la manera que lo hace permanentemente en su condición de conductora macrista. Yo no tengo ningún temor en contar las cosas como son, si toda la vida hizo militancia para el macrismo. Sí, bueno, ¿por qué públicamente. Sí, claro, ¿por qué tengo que sacar entonces el marco en el cual ella se está desenvolviendo y lastima a todos los que puede con su ventilador como si me voy porque tengo derecho? Tiene derecho, señora, porque si no hubiera salido, así que si lo tuvo, ejérzalo y váyase, pague los $5.000 que le cuesta el avión y cruce el charco. No hay ningún problema si cumple con la legislación, la de la Argentina y la de los uruguayos. Seguramente no habrá problema para eso, nadie le está cuestionando por eso, pero que se arrogue el derecho de agraviar, o como ha pasado con Guerra, o como ha pasado con otros que los he escuchado. Lo que dice Sebrelli, la burrada que dice Sebrelli, el gueto de Varsovia, en plena capital de Polonia, tuvo cerca de 400.000 personas, 400.000 judíos, que eran representantes más o menos del 30% de la población de Varsovia. Esos 400.000 judíos vivían entre 3 y 5 kilómetros de la totalidad de la superficie. Sí. Aclaremos para la gente, Aníbal, perdón que te interrumpo, solo para que sepamos de qué estamos hablando. Se hizo la comparación entre el gueto de Varsovia y el blindaje, la cerrazón que se hizo en Villa Azul, en la provincia de Buenos Aires. Aparte de lo que quieras decir. Con la propia sociedad. Yo he sido intendente de Quilmes, yo he caminado esos pasillos muchísimas veces, tanto en Azul como en Itatí, a quien les tengo mucho cariño, y que no es nada fácil pasar ese tema porque, a diferencia del gueto de Varsovia, que la enfermedad más cruel con la que tuvieron que enfrentarse fue el hambre, en estos lugares el gobierno está tratando de llegar a todos los lugares. ¿No te hace ningún ruido? Digamos, porque se podrá disentir o no con vos, pero que tenés claro cuáles son los derechos y las libertades, lo tengo totalmente convencido. ¿No te hace ningún ruido
imagínate, la comparación es odiosa, pero imagínate si Macri cerraba una villa porque decía que así se contenía la enfermedad. Yo lo pedí en la 31, yo lo pedí. Mi insistencia es que uno se tiene que tirar encima rápidamente de los problemas, y lo que hace es acercarse rápidamente al que tiene el contagio, buscar todos los que son de cercanía y correrlos para protegerlos y mirar el resto si se contagiaron. Es imperioso que haya que medirse y buscar a un punto en donde se tenga con claridad la seguridad de que los que están contagiados se los atiende y los que no están contagiados no se van a contagiar. Es la tarea que se tiene que hacer. ¿Los mantenés por cuánto tiempo? Digo, porque imagínate que la paradoja... El que los profesionales hablen. A mí cuando estos módicos de la derecha argentina, digo módico por no decir otra cosa que me saldría de la vaina por decirlo, dicen esta burrada y se la agarran con Pedro Can. Es tan estúpido. Por lo menos para agarrársela con Pedro Can hay que empatar, si no, no se puede pensar hablar con este hombre. Es una eminencia al servicio de los argentinos. Ni siquiera ese respeto tienen estos tipos que hablan de cualquier cosa porque, como decían ustedes recién, con muy buen criterio, claro, Alberto tiene ese 80% de buena imagen porque se está cargando al hombro una discusión fenomenal que seguramente le cuesta y lo cansa. ¿Ustedes creen que él no va a ir a Formosa como debe hacerlo un presidente porque está cansado? No, pero digo, cómo está fundido. Vamos a sacar a los módicos opinadores desde la derecha que pueden hacerlo simplemente por el prejuicio y por la mezquindad propia de ese sector. Ahora, Pedro Can, que es una eminencia, sin duda, no es el referente único a la hora de ver la pandemia. Hay otros aristas... No hay ningún referente. No hay ningún referente. Pero digo, hay un montón de aristas para ver. Él y un montón de otros especialistas en el tema son los que vierten sus análisis a una mesa que después el presidente toma lo que él quiere que tiene que tomar y lleva a la práctica esa decisión. No le echen la culpa a Pedro Can porque él Nadie le echa la culpa. Pero si vos decís, mira, a mí me parece que habría que analizar la posibilidad... Habría que analizar la posibilidad de considerar al pequeño y mediano comerciante acá que la está pasando más. Sos un asesino serial sanitarista. O sea, la verdad es que hay algunos que están muy cómodos gobernando con el miedo. Cito a la antropóloga de la Universidad de 3 de Febrero, que no es precisamente de conservadurismo, que dijo, ojo, con gobernar con la idea del miedo te tiro los muertos por la cabeza. Pero la antropóloga puede decir lo que quiera, porque las decisiones las toma otro. Como Pedro Cano, como López o como tantos otros que son los que tienen que analizar para los argentinos lo que se debería hacer. Y lo vertirán sobre una mesa y el presidente tomará lo que corresponda con su ministro de Salud, que gracias a Dios es Ginés, que está bien y que está tiene muy bien. Las cosas bien puestas como para llevar a la práctica una decisión de esa característica. Pero todos aquellos que colaboran con su análisis, se agotan el análisis, la decisión la toma el presidente de la Nación. Nacho, ¿querés preguntarle a Aníbal? Sí, Aníbal, usted estuvo mucho tiempo en el ámbito de la justicia, conoce muy bien todo ese entramado. Hay una disputa entre Marcela Lozardo y Juan Martín Mena por el director del Servicio Penitenciario Federal, por Emiliano Blanco. Usted en su momento puso o reivindicó de alguna manera al que fue el primer director del Servicio Penitenciario desde el ámbito civil, que fue Alejandro Marambio. ¿Quién tiene que ocupar ese lugar, Aníbal? No soy yo, es el presidente que lo tiene que decidir. Si usted me dice, mire, hablé con el presidente y le dan a usted la lapicera para que lo ponga, yo lo hubiera puesto a Emiliano Blanco, no tengo duda. Fue segundo en mi gestión. Era primero Alejandro Marambio y el segundo era Emiliano Blanco, con lo cual, y yo no me acuerdo de haberlo visto nunca. Y si lo vi una vez no me acuerdo, ni en foto. Pero la función que cumplieron conmigo fue excelente. Tanto Alejandro Marambio, con quien sigo teniendo una relación personal muy buena y me sigo escribiendo, como en el caso de Emiliano Blanco. En esa gestión que nosotros hicimos al frente del servicio penitenciario es la que menos muertos tuvo y la que no tuvo nadie que se le fugara. Claro. Entonces nosotros nos tomamos en serio la tarea penitenciaria y Emiliano era el segundo, así que yo no dudaría ni un segundo. Javi. Sí, Aníbal, ¿cómo toma la supuesta tensión que hay en el equilibrio de poder entre Alberto Fernández y el cristinismo? No tanto Cristina, sino la Cámpora, Vallejo, algunos de estos personajes que andan dando vueltas por ahí. El presidente es el presidente y no es un hombre que se deje arriar con un palito. Punto.
Cristina no va a cambiar nunca. Y cuando tienen que hablar con ellos, yo no sé, porque nunca he estado en ninguna charla entre ellos y ni lo voy a estar tampoco. No tengo duda que si tienen que subirse de tono, se sube de tono. ¿Quién dijo que esto era fácil? ¿Quién dijo que esto es una reunión de imbéciles? Son un presidente y una vicepresidente que discutirán su política de la mejor manera que pueda. Y finalmente el presidente tomará la decisión. Entonces, todos aquellos que uno mencionaban ustedes como cristinismo, a la cámpora, lo que sea, yo también, porque si yo soy hombre que vengo de estar con Cristina toda una gestión completa y 2 veces jefe de gabinete de ministros con ella, ¿por qué tengo que estar exento de esa situación? Pero yo tampoco me siento exento de Alberto. Claro. A mí nadie me dijo que tengo que ser o dejar de ser alguna cosa para formar parte de la gestión del gobierno. Sigo siendo lo que soy. Como ya pasaron las 12 de la noche, alguna pregunta que propia de alguien que le gusta la política, y yo soy curioso por saber a los que les gusta la política qué piensan, fuera de la pandemia, fuera de lo coyuntural. Ayer acá Jorge Asís decía que él creía que es un error pensar que Cristina sigue aspirando a puestos de poder como ser nuevamente presidente, y es un error creer que Macri no aspira a esto. Macri sí quiere poder, primero por fueros y luego porque tiene vocación, y Cristina ya no. ¿Compartís las dos hipótesis? No, Cristina es una mujer de una enorme formación política, conductora de un segmento de los más importantes del país, con un núcleo duro fenomenal. Y Macri es un nabo. No comparemos, por Dios. Pero digo, ¿te imaginás a Cristina volviendo a disputar la candidatura a presidente? ¿Le da? No la creo que tenga ganas, pero que va a estar siempre dispuesta a hacer lo que está haciendo, por Dios. Y si un día juega. Acá nadie tiene cerrado el molinete, la posibilidad la tienen todos. Pero no la ves, o sea, con tu experiencia, tu cercanía, ¿no la ves en eso? No la veo a ella trabajando para una cosa de esa, la veo trabajando denodadamente para Alberto, que es lo que me hace feliz. Mirá la vereda de enfrente, de lo que vos definiste como la derecha, el conservadurismo. ¿A quién ves enfrentando a quien sea dentro de 3 años? No lo veo, ni me interesa. Nunca me ocupé de la oposición, es un tema que me tiene sin cuidado. Me interesa qué hacemos nosotros. A mí, yo desde el primer momento, cuando Alberto Rodríguez Sá lanzó el tema de ahí 2019, me fui a San Luis a acompañar esa posición. En uno de los lugares iba a estar, porque tenía que haber un 2019 que mostrara que el peronismo era capaz de juntarle la cabeza a la mayor cantidad de gente posible, y aquellos que no formando parte del peronismo o del kirchnerismo, Néstor le gustaba hablar de kirchnerismo, por lo menos conmigo nunca quería hacerlo, y yo lo utilizo porque ahí confluimos un montón de gente que viene de distintos colores políticos. Bueno, cuando llegó el momento y Cristina tomó la decisión que tomó, lo puso a uno de los cuadros de excepción más importantes a hacer ese trabajo de orfebre que es Alberto. Y fue atando pedacito por pedacito, porque Juan Perón hablaba de que uno tenía que encargarse del hormiguero y después algún otro tenía que encargarse de la hormiga por hormiga. Alberto se encargó hormiga por hormiga y nos dio la oportunidad de triunfar. Nadie va a desperdiciar esa cosa. Una muy cortita porque se me escapa el tiempo, pero quiero saber, ¿qué pensás de lo que dijo Daddy? Si vamos a hacer Venezuela, seámoslo ahora. Argentina no se va a ver. A mí no me gusta hablar de Venezuela ni de ningún país soberano. Circunstancialmente vamos a hacerlo para así paramos un poco, por lo menos desde mi óptica, así evitamos que otro me lo vuelva a preguntar. Argentina no se parece en nada a Venezuela. Cuando yo fui al velatorio de Hugo Chávez, ahí comprendí lo que significaba. Cuando él decía todos somos Chávez, era más o menos lo que decía Juan Perón, mi único heredero es el pueblo. Chávez no se parece ni a Cristina ni a Néstor. Chávez se pareció a Perón del 46, porque el atraso en la dignidad de los trabajadores venezolanos era formidable. Entonces lo que él tenía que hacerse cargo era de revertir esa situación y uno miraba que eso se podía producir. No se parece a la Argentina. Claro. La Argentina tiene un salto cualitativo fenomenal, gracias a Dios, y que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por no perderlo. Que no nos vuelva a pasar que un mamerto como este que nos gobernó nos rompió todo lo que pudo y no nos puso pata para arriba porque Dios fue grande. Bueno, queda un montón de cosas para discutir de índice, pero digo, hubo, aparte de 4 años ahora, hubo antes. La próxima lo seguimos. Gracias, Aníbal. Te dejo que vayas a bañarte. Un comentario chiquito para los intendentes. Los intendentes, esa ley que sacaron es flagrantemente inconstitucional. La Constitución de la provincia de Buenos Aires no dice que tienen que tener 2 periodos. Con lo cual, el día que un intendente presente una medida cautelar, se la ganan de acá a Australia y va a ser presidente. Seguro que no, porque van a querer. Seguro que no, porque espero que quieran la renovación de los cargos y no el enquistamiento del poder. Vos confía en el santo y no le reces. Abrazo. Gracias.